La familia había crecido. Mis padres habían traído al mundo a 3 integrantes más. Entre 2 hermanas más, a un varón. Para mis padres, sus prioridades tomaron otro enfoque. Ya no era la hija menor y, como todo, la atención que tenía de ellos disminuyó. Había veces que llamaba la atención a propósito, pero sí, ya no me hacían caso. El niño, por ser hombre, reemplazó a todas por completo. Bueno, exagero, porque siempre tuvimos el amor de mis padres. Mis hermanas y yo seguíamos estudiando. Ellas ya en la carrera y yo en el segundo de preparatoria. La primera, Erika, ingresó al colegio de medicina. La segunda, Regina, estudió magisterio y yo estaba por seguirle los pasos. Me emocionaba mucho pensar que haría lo mismo en unos años y por eso me esforzaba mucho en estudiar. No hacía más que eso, sacar buenas calificaciones. Aparte que no salíamos mucho todavía, más que los domingos al jardín. No había más distracción que eso en aquel entonces. Nuestra rutina era ir de la escuela a la casa hasta que a mi tía se le ocurrió la brillante idea de que mis hermanas debían retomar las manualidades y sus clases de cocina. Según ella, ya teníamos edad para casarnos y que debíamos estar bien instruidas como amas de casa. Yo siempre quise ir, pero la propuesta de mi tía era más imposición. Tal parecía que mi tía nos quería acomodar con los hijos de sus amigas de alcurnia, y así lo consiguió. Tomamos las clases junto con ella y sus amigas. Tanto era la presión hasta que me presentaron a mi primer novio, hijo de su compadre que también tomaba estos cursos. La señora Miss era tan amable conmigo que no pude decir que no. Mi tía siempre dijo que así tendría que ser, y que tendríamos que relacionarnos con alguien que tuviera nuestra misma educación y costumbres. Comentaba que según el éxito de los padres, era la de sus hijos. Una y otra vez nos repetía esta letanía. Había tiempos que yo no toleraba su forma de pensar y me enfermaba pensar que terminaría casada con el Chato Méndez, como mi padre lo apodaba. Pero acepté andar con él, que después me enamoré. Resultado de llevar muchos años de relación con el Chato y casi estaba convencida de que era el hombre de mi vida. Pero no fue así. El Chato no era para mí. Al igual que yo, mis hermanas salían con los niños ricos del pueblo. Erika, la mayor, era novia del muchacho Lorenzana Pistolas. Mi padre era tremendo. Casi no vacilaba, pero cuando lo hacía nos hacía reír mucho. A cada uno de nuestros novios le tenía un apodo. La fama de mi ahora cuñado se la ganó él mismo. Aparte que eran los guapos del pueblo, altos, güeros y ojos de color, eran de cuidado. Los hombres de la familia Lorenzana eran adictos al casino y famosos por haber adquirido ranchos completos en apuestas. Se codeaban con tanto compadre poderoso y político del pueblo, y por lo mismo se sentían protegidos para hacer lo que ellos querían. Se dedicaban a la agricultura y al ganado. No había fiesta a la que faltaran junto con su mariachi de cabecera, y creo que por lo mismo la gente los estimaba. Eran el alma de las fiestas. Sin embargo, la que dudaba al querer casarse era mi hermana, porque decía que su novio era muy celoso y violento. Varias veces intentó dejarlo, pero él iba y baleaba a sus pretendientes que terminaba por espantárselos. Así que ese fue su destino. Terminaron bien casados. Éramos unas jóvenes sanas, pero también nos gustaba mucho divertirnos. Los consejos de mi padre siempre estaban presentes. Teníamos nuestros límites y sabíamos muy claramente que lo único que podía molestar mucho a mamá era que no respetáramos la hora límite de llegar a casa. Mi madre estaba resignada con que nos relacionáramos con nuestros actuales novios. Era tanta la gente la que opinaba y aprobaba nuestro noviazgo que querían vernos ya casadas. En cuanto a mi madre, pues resignada o no, ella mantenía una postura y una de las reglas era que no querían recibir a nadie en casa hasta que no estuviéramos comprometidas. La otra, regla más importante, era que tendríamos que terminar nuestras carreras primero. Nos daba libertad confiando en que medio pueblo le avisaría dónde nos habían visto o cómo nos comportábamos. Sí, era enérgica, cuando nos portábamos mal o peleábamos entre nosotras. Con un grito nos recordaba que nos teníamos que corregir inmediatamente. Siempre trataba de mantenernos ocupadas entre cursos y cursos, así que nuestras semanas eran muy ocupadas y muy monótonas. Recuerdo que todas mis hermanas y yo nos pusimos de acuerdo. Ya estábamos cansadas de lo mismo, que pedimos que nos mandaran a estudiar algo diferente. Nunca nos imaginamos el giro que esto nos traería. Mamá llevaba tan buena relación con su padre que todo le consultaba. Desde niñas, mi abuelo entendía muy bien lo que nos hacía falta. Siempre fue muy consentidor,
pero también nos exigía buenas calificaciones. Entre sus brazos siempre nos hacía ver las cosas desde un punto de vista de un adulto. Siempre explicaba las cosas de manera que le entendíamos y buscábamos a mamá para pedir disculpas cuando discutíamos con ella. Luego eran las cenas como si celebráramos con él las reconciliaciones. Lo amábamos mucho. Creo que tenía el don de hablar y escuchar. Siempre tuvo tiempo para nosotras y tengo que reconocer que su domingo era más generoso que el que nos daba nuestro mismo padre. Lo adoro. Aconteció que cuando mamá les habló a mis abuelos para invitarlos a comer esa noche, el comedor estaba adornado con candelabros de plata. Había velas amarillas y violetas. Se me hizo hermoso, pero también muy raro. Nunca había visto tantas cosas sobre la mesa del comedor. No sé si era una simple comida. Más bien se sentía como si fuera un ritual. Mamá ponía incienso y rociaba bálsamo alrededor del comedor. Grabé muy bien ese día en mi memoria. Mi señora madre adornó el comedor y sacó de la vitrina su vidrio cortado, llenándolos de claveles rojos y blancos. Puedo aún sentir aquellos aromas que elevaban mi espíritu. Se sentía bien el ambiente. Bueno, eso creía. Había una energía negativa rodeándonos, pero me sentía protegida. Sabía que esa disque comida traería revelaciones y me intrigaba mucho que pregunté como 3 veces sobre la hora que mis abuelos llegarían. Era desesperación, pero recuerdo que estaba muy contenta. Presentía que algo bueno estaba por pasar. El timbre de la calle se activó, que salí corriendo del comedor a ponerme el vestido largo. Coloqué los claveles blancos en mi cabello trenzado, me arreglé mucho para la ocasión, tanto que mis hermanas decían entre ellas, ahora que se le metió a esta. Era más que un llamado, era un ritual definitivamente. Me sentía inspirada y muy contenta. Mi madre, cuando entré de nuevo al comedor, soltó el cucharón de la sopa al verme. Me dijo, Lucía. Vi su expresión en su rostro. Me lo dijo todo con eso. Lavó sus manos y me abrazó fuertemente. Después me soltó y besándome en la mejilla se acercó a mi oído y dijo muy quedo, Hija, tú lo tienes, eres la heredera. No hubo necesidad de aclarar nada. Entendí por qué en mis entrañas algo sucedía. Me sentía elevada como si al caminar flotara. Era como estar entre mundos. Por primera vez mi madre había aceptado que yo había nacido para algo en específico. Me dijo que venimos a esta tierra a ayudar al prójimo. Me dijo que la comida era para celebrar y que sólo tenía que esperar que mi abuelo me explicara qué paso debería tomar para iniciar con mi preparación. Antes de que llegaran mis abuelos al comedor, me encerré en el baño, apretando la toalla con mis puños al pecho y a la vez cubrí mi sonrisa con ella. Me sentía muy especial. Sabía que me iniciaba algo nuevo, algo misterioso que me encantaba. Esa necesidad de ser aceptada tal cual era, por fin un sueño hecho realidad. Siempre estuvieron al tanto de mi don, pero no se habló de él hasta que estuve preparada. Para describir la sensación, era como si una energía especial se encendía en mí. Quería hacer muchas cosas, pero en realidad no sabía ni por dónde empezar o para qué era mi don. Total, se llegó la hora de la cena y uno por uno entró al comedor. Eran platillos de porcelana. Los guisados estaban sobre la barra. Cazuelas y cazuelas de mucha comida riquísima. Recetas heredadas entre las mujeres de la familia de mi madre. No importó tanta distracción. Mi abuelo se levantó a abrazarme con mucho gusto, que me contagió una gran sonrisa llena de gozo. Mi abuela hizo lo mismo, pero al levantarse, las mangas de su vestido se encendieron al pasar sobre una de las velas, a lo que todos reímos gritando ¡Ay, abuela! Estábamos en eso, cuando detrás de mis abuelos mi madre se metió y en sus manos traía una caja perfectamente adornada. Sacó de ella una corona de flores que colocó sobre mi cabeza. A partir de esto, solo se sentaron y ya no dijeron nada. Al oído me dijeron que hablarían a solas conmigo. Mi papá entró y no comentó nada. Ni siquiera me dijo mi payasa como cuando chuleaba mi vestimenta. Él sabía que esto de los adornos era parte de las locuras de la familia de su esposa que respetaba. Su manera era simplemente quedándose callado. Ese día entendí que lo que yo experimentaba era real, que no sólo era yo poseedora del don, sino que esto se heredaba entre las mujeres de mis antepasados. Así como entraron al comedor, uno por uno, se fueron retirando a la sala a degustar un té.
Mi abuelo tenía que decirme el mensaje que hasta me ofrecí a lavar los trastes, esperando quedarme a solas con ellos. Mi madre, mi abuela y mi abuelo me dijeron de la manera más fresca y sencilla: empezarás a estudiar la cartomancia con mi buena amiga Chabelita. ¿Qué es eso de la cartomancia, abuelo?, le pregunté. Me dijo que si había escuchado sobre aquellas personas que ayudaban a la gente con el arte de la adivinación. Le pregunté que si eran aquellas que leían las cartas. Me contestó que efectivamente, que el aprender sobre el oráculo era para que yo desarrollara y trabajara con mi psique. Tenía muchas preguntas que sólo me dijo que tenía que esperar, que para eso me enviarían a estudiar. El lunes me fui a la escuela como era de costumbre. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, porque la fila del baño era larga. ¿Cuál más de todos queríamos entrar al mismo tiempo? Pronto aprendimos, con la ayuda tan sutil de mi padre, a respetar el lugar de cada quien, tomando en cuenta los horarios de las entradas de cada quien a la escuela. Mi madre era la primera que andaba trasteando a las 4 de la mañana, haciendo el desayuno, por lo que se bañaba primero antes que nadie, así que esta era la rutina diaria. Regresando de la escuela, comí sin esperar a mis hermanas. En cuanto llegaron, nos dirigimos a la casa de Chabelita, convenciendo a mamá que ellas comerían hasta regresar. De vez en cuando veíamos desde el zaguán que a la señora Chabelita la recogía un carro negro muy elegante. Se veía que había mucha gente importante que la visitaba. Siempre eran señores escoltados por su chófer. En muchas ocasiones a estos mismos señores se les veía entrar con sus esposas. Duraban horas, y no porque les estuviéramos tomando el tiempo, sino porque había veces que yo acompañaba a mi nana al mandado y al regresar ahí aún estaba el chófer esperando. A lo cual yo decía que qué difícil trabajo esperar por horas en el carro y al rayo del sol. También sabíamos que era una gran amistad de mi abuelo, porque también le visitaba mucho. Nunca me imaginé que la vecina era una persona especial. Era una mujer muy reservada y fina, siempre peinada con un enorme chongo y su peineta dorada que lo sujetaba. Mamá decía que era de oro de 24 quilates. Muchos por la calle decían que también se había encontrado tesoro en su casa y que era muy rica. Ella enviudó muy pronto. Su esposo había caído de unas estructuras de un puente en Torreón. Era un buen ingeniero e implacable persona. Chabelita jamás se volvió a casar y le guardó luto para siempre. Al entrar a la casa, te recibían dos estatuas de perros con un aspecto algo agresivo que, si fueran de verdad, no hubiera entrado ni a la fuerza a esa casa. El recibidor tenía muebles de hierro a lo largo de los muros de la entrada, dos espejos grandes con forma de la estrella de David. Había cantera por todas las esquinas y unos grandes maceteros llenos de plantas enormes con hojas que brillaban con la luz. Nos recibió su sirvienta y nos dijo que pasáramos a la sala. Lo primero que percibí fue un fuerte olor a bálsamo e incienso. Había una gran vitrina de vidrio y hermosa madera que resguardaba toda una colección de porcelana, y me llamó la atención que estaba también repleta de grandes y hermosos cuarzos. Era como que a donde voltearas había un punto de enfoque cuidadosamente pensado. Todo encajaba, pero el gramófono sobre la entrada de la sala te robaba el aliento. Era hermoso. Me pude dar cuenta que tenía buen gusto. Cuando nos sentamos cerca del librero, pude también percibir aquel olor a libros. Me sentía muy entusiasmada. Sabía que tenía mucho que aprender de ella. Cuando apareció frente al marco de esa puerta, todas nos levantamos diciendo: «Buenos días, señora Chabelita», exclusivamente vestida y con un pantalón y una blusa color magenta. Anillos enormes con piedras preciosas en sus alargados dedos. Traía un bastón dorado de latón, grabado y con rodetes de madera. Nunca había visto uno tan peculiar como ese. «Niña Sáenz, he escuchado mucho de ustedes. Por fin están en mi casa». Era una sonrisa perfecta. Tenía una serenidad y dulzura que cautivaba. Total, sí que era una mujer bien vestida y extraordinaria. «Hola, Lucía», me dijo mirándome detenidamente a los ojos. Me vestí así para recibirlas. Quedé sorprendida y en lugar de intimidarme le dije sí, y señalándome mi propio lunar, con el dedo: «Señora Chabelita, es mi lunar». Ella sonrió y dijo: «Hernández», refiriéndose a la sirvienta,
Tráeme el tequila que lo voy a ocupar. Creo que estábamos en sincronía, y por fin ella se había topado en la vida con alguien tan especial como ella.